Allora, ora è l'intervento di Maria José Martinez Segura dell'Università di Murcia. Maria è docente ordinario, ha avuto un'esperienza precedente però come insegnante nella scuola, si è occupata in particolare di educazione speciale. In questo momento si occupa anche di tecnologie dell'istruzione, di tecnologie per l'inclusione. Questo è un po' il suo settore di ricerca con diverse organizzazioni importanti. Io le darei la parola per il suo intervento. Grazie Maria. Buongiorno a tutti, parlo piccolo italiano, and speak but English, so I'm going to hablar en español. Espero que me entiendan, el soporte está en inglés, yo hablo en español y voy a tratar de dar una aportación desde el campo de la práctica educativa. Mi experiencia en el campo de la educación se remonta a más de 30 años. En esos 30 años he trabajado como maestra de primaria, secundaria, maestra de adultos, en educación especial, en educación ordinaria y en los últimos 20 años en la universidad. Mis líneas de investigación, pues la tecnología, la atención a la diversidad y sobre todo la innovación educativa. La innovación educativa es algo que me preocupa mucho y siempre estoy tratando de ir mejorando. Por eso he planteado desde esta perspectiva práctica y desde mi experiencia, pues esta comunicación en la que voy a hablar de las dos caras de la evaluación, o la cara y la cruz de la evaluación. ¿Cómo hacer una evaluación eficaz? Vamos a ver si lo conseguimos. Para ello me planteo cuestiones, distintas cuestiones, porque en muchos casos hacemos un uso, pero no siempre es adecuado ese uso de la evaluación. La evaluación se debe usar para etiquetar u organizar a las personas o se debe usar para dar respuesta a las necesidades detectadas. Desde otro punto de vista, la evaluación debe generar una medida objetiva o la medida debe generar un significado. Ahora mismo veo que aquí hay muchos estudiantes y me siento como en casa, como en mis clases, en la facultad. Entonces, esta cuestión va muy relacionada con todos vosotros. ¿Se debe evaluar todo lo que se aprende y se estudia o debemos estudiar solo aquello que se va a evaluar? Otra cuestión también importante es, ¿la evaluación es un fin o la evaluación es un medio para conseguir un fin? Y por último, ¿la evaluación es promotora o limitadora de los aprendizajes? Bueno, partiendo un poco de un concepto general de evaluación, vemos que la evaluación es una actividad social que está caracterizada por unos valores, los valores que imperan en la sociedad en ese momento. Para ello hay que recoger una serie de pruebas y elaborar, extraer unos juicios de esas pruebas que den la respuesta a la finalidad que nos hemos planteado en esa evaluación. Se incrementan los niveles de enseñanza y aprendizaje, estamos haciendo una selección justa. Bueno, todo esto está relacionado con ese momento social y esos valores sociales. Pero la evaluación es una técnica representacional. Vamos a hablar de la evaluación, pero ¿cuál es la finalidad de la evaluación? La evaluación la usamos mucho, pero con distintas finalidades. Primero, debemos de dejar claro, cuando vamos a realizar una labor evaluativa, cuál es la finalidad de esa evaluación. Esa finalidad, pues generalmente, si las agrupamos, pues podría ser selección o certificación, podría ser establecimiento y elevación de los niveles o una evaluación para el aprendizaje, como acaba de comentar
el profesor anteriormente. Pero una vez que ya nos hemos planteado cuál es la finalidad de la evaluación, planteémonos una siguiente pregunta. ¿El camino que estoy siguiendo es adecuado para esa finalidad? Ahí van a aparecer por ese camino unos resultados y me van a decir los resultados. ¿He conseguido la finalidad que pretendía o no la he conseguido? Si no la he conseguido es que los medios que he utilizado no son adecuados para la finalidad. Debo de replanteármelo y volver a empezar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que hay distintas finalidades, los docentes realizamos distintos usos de la evaluación. Una evaluación como diagnóstico de las condiciones de partida. Una evaluación para controlar el progreso. Una evaluación para establecer niveles. Para determinar si el aprendizaje mejora o no mejora. Una evaluación, como se habló ayer, para la rendición de cuentas. Para certificar competencias o para seleccionar y promocionar. Esos serían distintos usos que podemos hacer de la educación. En mi experiencia profesional he actuado pues, como docente, como gestora, como investigadora y en cualquier momento he tenido que hacer alguno de estos usos. Y los ámbitos donde se va a usar esa evaluación, ¿cuáles son esos ámbitos? Pues el ámbito individual, nos centramos en los estudiantes, en las personas, el ámbito institucional para ver un ranking de instituciones o el ámbito profesional para acceder y mejorar en nuevos puestos. Y una vez que hemos dado estos aspectos generales sobre la evaluación, voy a empezar a responder a las preguntas que me planteé en un principio. La primera pregunta se centraba en si la evaluación va a clasificar o etiquetar, o bien lo que va a hacer la evaluación es dar respuesta a las necesidades detectadas. En mi desarrollo como docente actualmente, pues yo trabajo formando a futuros profesionales de la enseñanza que trabajarán en el campo de la diversidad, de la discapacidad. Entonces, la evaluación diagnóstica en este campo es muy importante. Esa evaluación diagnóstica va a partir pues, de profesionales o de instituciones para decidir dónde llevo a estos estudiantes, a esta institución o a esta otra. ¿Tienen cabida aquí o no tienen cabida? A través de esa evaluación diagnóstica, pues detectamos disfuncionalidades, altas capacidades, estilos de aprendizaje, distintas cosas, pero siempre se van a centrar en el estudiante. ¿Cómo recojo esa información? Esa información la recojo a través de las pruebas. Esas pruebas pueden ser test de inteligencia, competencias sobre inteligencia emocional, test de inteligencias múltiples, pruebas para detectar el estilo de aprendizaje, etc. Pero en cualquier caso, esas pruebas nos van a mostrar cómo es esa persona, cómo es su proceso de aprendizaje y cómo se está desarrollando. Si yo me quedo con la parte de la evaluación para etiquetar o clasificar, pues claro, lo que yo voy a hacer es obtener unos resultados y eso me va a dar una representación permanente de la persona. La persona permanentemente va a tener, ya tiene su etiqueta, tiene sus características y ya esa es la persona. No podemos hacer nada, eso nos deja a nosotros más tranquilos. Por otra parte, establecemos que está definida la evolución que va a llevar esa persona. Sigo diciendo lo mismo, tampoco tenemos mucho que hacer ahí. Clasificamos las personas, porque así en lugar de tener mucha variedad de tipos, pues los clasificamos y es más fácil manejarlo. Tengo el grupo de los autistas, el grupo de los disléxicos y todos los autistas son iguales, todos los disléxicos son iguales. Establezco esos compartimentos estanco y como esas personas tienen ya unas características comunes, ya no me tengo que preocupar de nada más. Pero, como trabajo en este campo, yo se lo digo siempre a mis alumnos, cuando hagáis un diagnóstico como pedagogos, no os conforméis con poner la etiqueta en la frente y ya está. No, vuestro trabajo va más allá. La evaluación para dar respuesta a las necesidades detectadas. Yo hago una evaluación diagnóstica y observo unas características. Pero esas características yo las debo traducir a necesidad, porque la necesidad es mi motor de actuación.
Entonces, cuando ya tengo las necesidades, este niño necesita pues un código para poder comunicarse, porque tonto no es, comunicarse, sabe comunicarse, pero no encontramos el medio, vamos a buscarle ese código. Entonces damos una respuesta y damos una intervención educativa. Esa intervención educativa tiene que hacer mejorar las características. Desde esta perspectiva, la evolución de la persona no es siempre igual para todas las personas. La evaluación de la persona va a depender de la intervención que hagamos y del paso del tiempo. Cada persona evoluciona según sus ritmos y sus niveles. Y cada persona tendrá sus propias pautas. No podemos aplicar recetas de unas personas a otras personas. Otra cuestión que nos planteamos es, vamos a realizar una evaluación objetiva o los resultados de la evaluación van a generar un campo o van a generar un concepto. Bueno, está claro que aunque queramos poner una prueba de evaluación justa para todos estos que hay aquí delante, pues no va a ser nunca justa esa prueba. Entonces, hacer esa evaluación objetiva es muy difícil. Cuando nosotros generamos, a partir de la medida que me da la evaluación, generamos clases, identidades, esto es muy peligroso porque partimos de personas que habitan con independencia de las medidas, no tienen que ver nada con las medidas, personas que tienen diferentes características, pero a nivel social, en un momento determinado, se ponen unos estándares y se dice, hemos de evaluar, clasificar y organizar a todo este amplio grupo de personas. Vamos a usar, por ejemplo, el coeficiente intelectual y los catalogamos, severo, profundo, medio, ¿vale? Y nos quedamos tan a gusto. Entonces, otra vez volvemos a lo anterior. Ya tengo TDAH, personas con trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Tengo autistas, tengo superdotados. Ya he definido unas identidades y vuelvo a insistir, eso me deja más tranquila como docente porque ya lo tengo todo controlado. Por otra parte, y ya volviendo a los estudiantes que estáis aquí, que si os ponéis a pensar un momento, seguro que alguna vez habéis hecho a vuestros profesores esta pregunta. Profesor, profesora, ¿qué entra en el examen? Entonces, si los profesores diseñamos unas asignaturas muy bien diseñadas, teniendo en cuenta conceptos, procedimientos, actitudes, pues de la misma manera debemos diseñar una evaluación acorde con la planificación de nuestra asignatura. Si nosotros trabajamos no solo los contenidos, sino también los procesos, yo con mis alumnos les digo que vamos a trabajar en grupo y no es lo que siempre aparece, trabajar en grupos, no. Les voy sometiendo en distintas situaciones a que tengan que enfrentarse al trabajo en grupo, pero no al trabajo en grupo con sus 3 amigos, sino al trabajo en grupo con quien caiga. Y poco a poco vamos haciendo muchas actuaciones de ese tipo y al final me queda, en cierta medida, claro que sí han trabajado y han desarrollado la competencia del trabajo en grupo. Bueno, pues cuando nosotros evaluamos todo lo que tratamos de enseñar, el aprendizaje va a ser un aprendizaje, porque hemos enseñado a nuestros alumnos a aprender. Pero en cambio, si yo desarrollo un plan de asignatura muy bueno y pongo conceptos, procedimientos, actitudes, unas competencias buenísimas, pero a la hora de la verdad digo, bueno, os voy a poner el tema de las cromosomopatías, el de las genopatías y tal. Pues se van a mi libro, que yo ya les he puesto las preguntas tipo test para que no se molesten en ir a buscar exámenes de años pasados, porque eso es una pérdida de tiempo para los pobres alumnos, y se lo estudian. Pero claro, la evaluación, si la limitamos solo a eso, estamos perdiendo parte de la riqueza que habíamos puesto. Entonces el aprendizaje tendría muchas limitaciones. Otro uso de la evaluación es cuando la evaluación en sí misma es el fin, no es un medio para conseguir el fin. Entonces tenemos la evaluación, lo importante son las calificaciones me dan títulos y los títulos me dan un trabajo.
¿En todo este proceso he hablado de aprendizaje? No. Me interesan buenas calificaciones en educación secundaria, en bachillerato, para entrar a la Facultad de Medicina. He entrado a la Facultad de Medicina y me interesa sacar buenas calificaciones para tener buena nota para el MIR, la prueba final que me capacita para entrar a trabajar en un hospital. Y así, y cuando ya entro en el hospital, porque he superado todas esas barreras, digo, venga, ahora voy a aprender a ser médico. Entonces, claro, la evaluación así, ¿qué hace con el aprendizaje? Lo empobrece. Pero actualmente nuestra sociedad está exigiendo eso. Porque cuando yo trabajo con mis alumnos ya en el último año, que están a punto de conseguir su título, me dicen, estoy haciendo un curso de lenguaje de signos, estoy haciendo un curso de estimulación multisensorial, he escrito un artículo, digo, ¿pero para qué? Dice, son puntos del currículum que me suman y luego me dan más nota con el examen. Entonces, esta manera, cuando la evaluación en sí misma es el fin, no ayuda mucho al aprendizaje. Mientras que si la evaluación parte de la enseñanza, de los objetivos de la enseñanza, está en continua interacción con esos objetivos, se cumplen, no se cumplen, cambio la enseñanza, mejoro, pues al final conseguiré esos objetivos y al final habré alcanzado un aprendizaje. Aquí la evaluación es más eficaz, es un medio para conseguir un fin. Y llegando ya a la última cuestión, la evaluación promueve, genera o limita el aprendizaje. Bueno, la evaluación debe contribuir al desarrollo del aprendizaje, pero para eso hay que evaluar el momento concreto y también preparar para el futuro. Hay que tener en cuenta, para realizar una evaluación de estas características, distintos factores situacionales, como es la interacción y el contexto en el que estoy. Eso me va a determinar mucho y puedo conseguir una buena evaluación. Pero, como ya he comentado antes, la evaluación no es un hecho neutro. La sociedad influye mucho en ese modelo de evaluación y eso va a tener unas consecuencias en las personas, en la escuela, en las instituciones. Perdón. Y esas consecuencias están relacionadas con la finalidad que me planteé de la evaluación: seleccionar personas, ver una rendición de cuentas. En definitiva, estamos haciendo una evaluación sumativa y no estamos mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, vuelvo ya, dada respuesta a las cuestiones planteadas, voy a retomar brevemente lo que mi colega anterior ha ido comentando, pero yo desde una perspectiva más práctica, a pie de calle. La evaluación para el aprendizaje. Bueno, la evaluación para el aprendizaje es la evaluación que me creo y que año tras año trato de ir mejorando, que aún no lo he conseguido. Por eso me quedan años en la universidad para llegar a conseguir esa mejora. La evaluación para el aprendizaje es una actividad, es un proceso que tiene una actividad social. El estudiante crea sus propios aprendizajes, él dirige su aprendizaje y se basa en lo que ya sabe para generar otros nuevos. Entonces, ¿a qué ayuda este tipo de evaluación? Pues le ayuda al estudiante a saber qué tiene que aprender, cómo aprenderlo, a saber qué sabe ahora y qué tiene que saber después, y qué camino tiene que seguir para ir progresando. Por último, aquellos factores claves que van a determinar este tipo de evaluación, pues sería la participación activa del estudiante en su proceso de aprendizaje, el feedback eficaz que llegue al estudiante y él lo pueda aplicar, el modificar la enseñanza cuando los resultados de la evaluación nos lo dicen que así debe ser, acostumbrar también a los estudiantes a autoevaluarse a sí mismos. Y por último, dar cierto énfasis y cierta profundidad a la motivación y a la autoestima, porque un estudiante que esté motivado y que crea en él mismo va a progresar y va a llegar lejos. Pero necesitamos esa motivación y esa autoestima. Y como he ido tratando de ser crítica, tampoco quiero tener la mano blanda con este tipo de evaluación.
también cuando usamos este tipo de evaluación, pues tenemos unos puntos críticos que debemos de cuidar. ¿Qué se aprende? ¿Qué se aprende? ¿Se aprende el contenido o se aprende a aprender? Pues no me puedo ir solo a aprender o solo a aprender el contenido. Tienen que aprender ambas cosas. Claridad o acomodación. ¿Qué? Bueno, tenemos que hacer explícito a los estudiantes lo que deben de aprender, pero eso no es para que se queden ahí tranquilos, acomodados y digan, bueno, pues ya sé, pero no hago, no. Tienen que tener un aprendizaje de éxito, un aprendizaje significativo, valorando ambos aspectos. Por último, una evaluación formativa en un ambiente sumativo. Yo tengo muchos compañeros que realizan evaluación formativa, hacen el examen del tema 1, del tema 2, del tema 3, del tema 4, hasta llegar al tema 9, y luego hacen el examen de la asignatura, y ya está. Eso es la evaluación formativa. ¿Dónde está el feedback? La interacción. ¿Dónde están todas esas cosas que hemos dicho? Debemos de llevar cuidado, no convertir microevaluaciones sumativas en lo que sería una evaluación formativa. Y, por último, para que ese feedback sea eficiente, debo de saber cuándo y dónde lo debo de realizar. Debo de saber también que se debe centrar en la tarea, no en el estudiante. Tú has hecho mal esta tarea no es correcta, la podemos mejorar así y así. No, tú eres incapaz de hacer esto. Y por último, acostumbrar a usar ese feedback por parte del estudiante. Y visto lo visto y las cuestiones que he ido comentando, entonces, ¿cómo me gusta a mí la evaluación? ¿Cómo entiendo yo la evaluación? Pues a mí me gusta una evaluación que da respuesta a las necesidades detectadas. Me gusta una evaluación que sea objetiva, pero que tenga presente a la diversidad. Me gusta una evaluación que mejore el aprendizaje, pero también mejore la enseñanza. Y me gusta una evaluación que ayude a aprender a aprender. Muchas gracias por su atención. Grazie Maria per i moltissimi stimoli. Soltanto qualche piccolo commento, sempre. Io credo che non riflettiamo mai abbastanza sugli effetti della valutazione e su, da una parte, che cosa vogliamo ottenere per cui usiamo la valutazione e dall'altra sul che cosa succede dopo. Qualche volta ci si concentra troppo sugli strumenti, sui metodi, sulle procedure di valutazione e si dimenticano gli effetti. Una battuta: quando l'Invalsi introduce la valutazione con un sacco di buone intenzioni, se poi l'effetto è che nelle scuole si introducono i manualetti per prepararsi ai test degli Invalsi, quello è un effetto palesemente negativo e che ci costringe a ripensare all'intero processo. E ancora una valutazione sul fatto che la maggior parte dei nostri studi conferma, conforta ed è nella linea delle cose che ci ha detto Maria. Insegniamo queste cose agli insegnanti da tanti anni e tuttavia quelli che vengono dalle scuole da poco tempo ci possono confermare che in verità di tutto quello che abbiamo insegnato è passato pochino, perché l'uso dei voti e l'uso degli esami non è nel senso di quel tipo di valutazione attenta allo studente, attenta a far crescere lo studente di cui ci ha parlato Maria. Questo dovrebbe portarci anche a valutare il nostro modo di insegnare, modelli diversi di valutazione, perché evidentemente il nostro insuccesso nel far capire la rilevanza di modelli diversi ci deve interrogare.